En la historia de José, relatada en Génesis 41, emerge una narrativa profundamente humana y divina a la vez. Nos encontramos frente a un joven hebreo, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado injustamente y luego exaltado a la segunda posición más alta del poder en el imperio más sofisticado de su época. Este ascenso vertiginoso no es fruto del azar ni de la simple habilidad humana, sino de la intervención providencial de Dios, quien utiliza los acontecimientos más impredecibles para cumplir sus designios, como leemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Según el relato de Génesis 41:1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. La escena se abre después de un largo silencio divino. José ha sido olvidado en prisión por el copero del rey, a pesar de la acertada interpretación que había dado a su sueño. Pero Dios no se ha olvidado de su siervo. El tiempo de Dios no se mide por nuestra impaciencia, y lo que parece un retraso es en realidad una preparación. Como lo vemos en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Faraón sueña 2 veces. Primero, ve 7 vacas gordas saliendo del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoran a las primeras. Génesis 41:2-4. Luego, en el segundo sueño, aparecen 7 espigas llenas en un tallo, que son consumidas por 7 espigas delgadas y marchitas. Génesis 41:5-7. Ambos sueños no solo están ligados al contexto agrícola de Egipto, sino que revelan una urgencia divina. Como lo vemos en el versículo 8, por la mañana estaba agitado su espíritu y buscó en vano interpretación entre sus magos y sabios, como leemos en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estos sueños eran diferentes de los sueños comunes. Eran visiones dadas por Dios a un rey pagano para activar su plan redentor. En ese momento de angustia y confusión, ningún sabio egipcio fue capaz de interpretar el mensaje. Esto subraya una verdad espiritual. Sin revelación divina, la humanidad está ciega ante los propósitos de Dios. Como afirma Daniel ante el rey Nabucodonosor, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel 2:27-28. Aquí reaparece el jefe de los coperos, quien dice: «Hoy me acuerdo de mis faltas». Génesis 41:9. Esta confesión aparentemente simple abre una puerta que cambiará el curso de la historia. Como lo vemos en Proverbios 21:7, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios mueve incluso la memoria de un funcionario para cumplir su propósito. En esta escena, percibimos cómo Dios no solo gobierna las naciones, sino también los detalles más íntimos del alma humana. La conciencia del copero fue el instrumento que desató una serie de eventos dirigidos desde lo alto. Según el relato de Génesis 41:14, José es sacado de la prisión apresuradamente. Se afeita, se cambia de ropa y se presenta ante el rey. Este detalle, que puede parecer menor, subraya la transformación radical de su vida. De esclavo a líder, de oprimido a redentor. Y cuando el faraón le cuenta sus sueños, José responde, con humildad y fe: «No está en mí. Dios dará respuesta propicia a Faraón». Versículo 16. Aquí encontramos uno de los rasgos más nobles de José, su dependencia absoluta de Dios. Como leemos en Juan 15:5, «Separados de mí nada podéis hacer».
En los versículos siguientes, Faraón relata sus sueños con mayor detalle. Al final del relato, José declara: «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer». Versículo 25. Aquí se pone de manifiesto que José no es un simple intérprete de símbolos oníricos, sino un profeta de Dios que desvela el futuro según el propósito divino. La interpretación es clara. 7 años de abundancia serán seguidos por 7 años de hambre. Génesis 41, 29, 30. La repetición del sueño, como lo explica José, señala su certeza y proximidad. Versículo 32. Lo que distingue a José no es solo su capacidad para interpretar, sino su sabiduría para proponer una solución práctica. Ahora pues, provéase Faraón de un varón prudente y sabio. Génesis 41, 33. Esta iniciativa revela que José no es un místico aislado, sino un administrador con visión. Como leemos en Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Aquí se cumple la promesa de que la sabiduría divina abre puertas ante los poderosos. La respuesta de Faraón no se hace esperar. Podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Génesis 41, 38. Aquí, la espiritualidad de José es reconocida públicamente, y su piedad se convierte en el fundamento de su promoción. Faraón le da autoridad total. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Versículo 40. Este momento es una coronación espiritual tanto como política. A José se le entrega el anillo real, se le viste de lino fino, se le coloca un collar de oro y se le da un nuevo nombre, Safnat Paanea, que significa el Salvador del mundo o el revelador de misterios. Génesis 41, 42, 45. Además, recibe como esposa a Asenat, hija del sacerdote de On, lo que lo vincula a la clase dirigente religiosa de Egipto, como lo vemos en Proverbios 18, 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Durante los 7 años de abundancia, José recoge el alimento como arena del mar. Génesis 41, 49. Aquí la narrativa bíblica se vuelve testimonio de su diligencia y previsión. José organizó almacenes en las ciudades, sistematizó el acopio de alimentos y estableció una administración eficaz. Su previsión no era solo logística, era espiritual. Obedecía a la visión divina. No solo fue un intérprete, sino un ejecutor fiel. Como enseña Jesús en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta fidelidad, probada en la cárcel y ahora en el trono, revela el carácter de un hombre que entiende que todo liderazgo es, antes que privilegio, servicio. En medio de esta prosperidad, José tiene 2 hijos. El primero se llama Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 41, 51. No se trata de amnesia, sino de sanación interior. José declara que su pasado de esclavitud y dolor ya no domina su presente. El segundo se llama Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Versículo 52. Estos nombres son confesiones de fe. A través de ellos, José reconoce que su dolor fue convertido en gozo. Como leemos en Salmos 30, 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En sus hijos, José eterniza su testimonio. Cada vez que los llama, recuerda que su vida es una obra de la gracia. Luego, vienen los años de escasez, y como dice el texto, en toda la tierra de Egipto había pan. Génesis 41, 54. José, como fiel administrador, no solo había almacenado grano, sino esperanza. Cuando el hambre arrecia, Faraón ordena: id a José y haced lo que él os diga. Versículo 55. Esta frase resuena como un eco profético de las palabras que María dijo en las bodas de Caná.
haced todo lo que Él os dijere. Juan 2:5, en alusión a Cristo. En ambas escenas hay hambre, física o simbólica, y una figura salvadora con sabiduría divina provee el sustento necesario. Así, todo el mundo venía a Egipto para comprar de José. Génesis 41:57. La imagen es poderosa. El mundo entero acude al que tiene el pan. Esta figura de José anticipa a Cristo, quien dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre». Juan 6:35. José no solo alimentó al pueblo, sino que preservó la línea mesiánica. Lo que Egipto vio como un plan económico era en realidad una estrategia celestial para redención universal. Desde una lectura espiritual, la historia de José es un mapa de la vida cristiana. Experimentamos traición, injusticia y olvido, pero también somos sostenidos por la presencia divina. Como lo vemos en Génesis 39:2, «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero». La fidelidad de Dios no siempre se manifiesta en circunstancias cómodas, pero se revela en su tiempo, con propósito eterno. Además, el relato nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito formativo. José no habría estado listo para el trono si no hubiera pasado por la cárcel, como leemos en Romanos 5:3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En la oscuridad del encierro, Dios forja líderes con carácter eterno. José aprendió a gobernar sirviendo, a liderar escuchando y a vencer esperando. Esta narrativa también desafía nuestros conceptos de éxito. José no buscó la exaltación, pero la recibió porque se mantuvo fiel. El éxito espiritual no consiste en la posición que ocupamos, sino en la obediencia que rendimos. Como dice el Señor en Mateo 25:21, «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». En un mundo que valora la autopromoción, la historia de José nos recuerda que la verdadera promoción viene del cielo. Salmo 75:6-7. Finalmente, la historia de José es una ilustración viva de cómo Dios transforma el mal en bien. Más adelante, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dirá: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Esta afirmación no es solo una declaración de perdón, sino una revelación teológica. El dolor no tiene la última palabra cuando Dios está escribiendo la historia. En José vemos al precursor de un redentor. No solo alimentó cuerpos, sino que preservó una nación, la misma de la que nacería el Mesías. Su historia es un testimonio de que Dios, aun en medio del dolor, prepara caminos de salvación. Por eso, podemos afirmar con confianza: fiel es el que prometió, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Esta historia, entonces, no es solo un relato antiguo, es una guía para vivir hoy. Nos invita a esperar en Dios, a actuar con sabiduría, a perdonar a los que nos han herido y a servir con integridad donde quiera que Él nos coloque. Y sobre todo, nos llama a reconocer a Cristo, el verdadero José, quien no solo nos interpreta nuestros sueños, sino que nos ofrece una vida abundante, eterna y redimida. Él también fue traicionado, vendido, injustamente condenado y luego exaltado. Y como José proveyó pan al mundo hambriento, así Cristo ofrece su cuerpo como el verdadero pan del cielo. Juan 6:35.